Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. Marcos siempre creyó que su vida estaba en perfecta armonía. Su matrimonio con Laura parecía sólido, predecible, cómodo. Cada mañana, ella salía de la casa antes que él, diciendo que prefería evitar el tráfico pesado, mientras que él tenía una rutina más flexible y tranquila. Ella se iba sonriendo, con un beso rápido, tomaba su bolso y se marchaba, como lo había hecho durante años. Y él nunca imaginó que esa rutina escondía algo que cambiaría todo. Para él, no había razón para sospechar. Era solo otra de esas repeticiones silenciosas de la vida diaria, que ni siquiera notas que siguen ocurriendo. Esa mañana, Marcos estaba tomando su café cuando sonó el teléfono. Era Pedro, su jefe, con quien mantenía una buena relación desde hacía tiempo. Pedro le explicó que había sufrido un pequeño accidente doméstico, se había lastimado el pie y por eso no podía conducir. Con un tono algo incómodo, le pidió a Marcos si podía pasar por su casa a recogerlo para ir al trabajo. Sin pensarlo dos veces, Marcos respondió que sí. Pensó que sería una oportunidad para ayudar a su jefe y también salir de su rutina habitual. Terminó su café, tomó las llaves del coche y salió. Condujo hasta el vecindario donde vivía Pedro, un lugar que no solía visitar, aunque lo conocía superficialmente. Apenas estacionó frente a la casa, esperó con paciencia. Miraba alrededor distraído, jugueteando con el teléfono y escuchando algo de música al azar en la radio. Entonces, de repente, una escena atrapó su atención y le hizo encogerse el estómago. Al otro lado de la calle, una puerta se abrió y, sin poder creer lo que veía, Laura salió rápidamente, miró a ambos lados y se metió deprisa en su coche, arrancando a toda velocidad. Durante unos segundos, Marcos quedó completamente paralizado. No podía comprender lo que acababa de presenciar. Su mente buscaba explicaciones rápidas, pero ninguna parecía posible. Observó cómo el coche de Laura desaparecía en la distancia, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Respiró hondo tratando de encontrar lógica en esa situación, mientras la duda se instalaba dentro de él como una sombra. Su primer impulso fue tomar el teléfono y llamar a Laura, preguntarle qué hacía allí. Pero en cuanto sostuvo el aparato, vaciló. Miró la pantalla durante unos segundos, sin el valor de presionar el botón de llamada. Pensó, si es lo que estoy imaginando, lo negará. Inventará alguna excusa. Y esa posibilidad lo detuvo. Guardó el teléfono en el bolsillo, bajó la cabeza y soltó un largo suspiro. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez era mejor no actuar impulsivamente. Necesitaba algo más. Necesitaba certeza. Decidió en ese mismo momento que no diría nada, que no confrontaría a nadie. Solo observaría. Mientras tanto, Pedro apareció cojeando en la puerta, apoyado en un bastón improvisado. Marcos abrió la puerta del coche, se acercó a él, le ofreció ayuda para entrar y, con una sonrisa ligeramente avergonzada, Pedro le agradeció el aventón. Durante el trayecto al trabajo, Pedro habló del dolor en su pie, de lo incómodo que era depender de otros, e incluso hizo algunas bromas para aligerar la tensión. Marcos fingió reír, pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras de Pedro le parecían un ruido distante, mientras su cabeza repetía la escena de Laura saliendo de aquella casa desconocida. No podía sacarse de la mente la imagen de ella mirando a los lados, como asegurándose de que nadie la viera. Eso lo perturbaba más que cualquier otra cosa. Empezó a recordar otros pequeños detalles, los días en que ella salía más arreglada de lo habitual, las veces que parecía evitar responder preguntas simples, los momentos en que decía que necesitaba quedarse más tiempo en el trabajo. Cosas que hasta ese día él había considerado normales, típicas de una pareja que llevaba años junta. Pero ahora todo parecía cobrar un significado distinto. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Marcos conducía, pero por dentro sentía que lo llevaban por un camino en el que nunca quiso entrar. Cuando estacionó en la oficina, Pedro volvió a agradecerle y, justo antes de bajar del coche, le preguntó con naturalidad si podía hacer lo mismo al día siguiente. Marcos respondió que sí, sin pensarlo demasiado. Simplemente sintió y sonrió de manera automática, como alguien que trata de parecer natural pero que ya estaba siendo consumido por una angustia silenciosa que él mismo no sabía cómo nombrar. A la mañana siguiente, Marcos despertó más temprano de lo habitual. Apenas había dormido. Pasó la noche dando vueltas en la cama,
con los ojos fijos en el techo, reviviendo la escena que había presenciado el día anterior. El rostro de Laura saliendo apresurada de aquella casa desconocida no se borraba de su mente. La imagen de ella mirando rápidamente a ambos lados, como comprobando que nadie la viera, se había grabado en su memoria como una marca inevitable. No quería inventar teorías infundadas, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que algo serio estuviera ocurriendo. Salió de casa con pasos lentos, el estómago hecho un nudo y una extraña sensación, como si su propia rutina ya no fuera un espacio seguro, sino un territorio hostil en el que cualquier movimiento podía confirmar un miedo que prefería no tener. Condujo hasta la casa de Pedro, prestando atención a todo, como alguien que busca señales ocultas en los rincones de la ciudad. Se estacionó en el mismo lugar, respiró hondo, ajustó el retrovisor y esperó con los ojos inquietos, escaneando cada detalle de los alrededores. Esa vez, el coche de Laura no apareció. Esperó hasta que Pedro salió cojeando y subió al coche, agradeciéndole la ayuda. Pero Marcos apenas escuchaba lo que su jefe le decía. Toda su atención estaba puesta en el otro lado de la calle. Observaba la casa de la que Laura había salido el día anterior, como si en cualquier momento ella pudiera volver a aparecer. Pero nada ocurrió. Ningún movimiento extraño, ninguna presencia familiar. Solo un vacío que parecía burlarse de él, como si la ausencia de señales fuera más perturbadora que la confirmación de una aventura. De camino al trabajo, Pedro, ajeno al torbellino emocional de Marcos, comenzó a hablar de cosas triviales, fútbol, un nuevo proyecto de la empresa, una serie que había empezado a ver. Marcos respondía con monosílabos, sonriendo de forma automática. Pero su mente estaba completamente dominada por esa duda que parecía crecer con cada minuto, asfixiando cualquier intento de pensar en otra cosa. ¿Qué hacía Laura en esa casa? ¿Por qué salió de esa manera? Y lo más angustiante, ¿quién más sabía de ello? Al día siguiente, Marcos repitió el mismo ritual. Se levantó temprano, salió en silencio, se estacionó en el mismo lugar y esperó. Una vez más, Laura no apareció. Su coche ni siquiera pasó por la calle. Pedro salió, cojeando un poco menos, y subió al coche con la misma amabilidad de siempre, agradeciéndole la ayuda y comentando que, gracias a Dios, su recuperación iba rápido. Marcos intentó sonreír, pero por dentro se sentía cada vez más asfixiado. El silencio de Laura, su ausencia en aquel lugar, los días acumulándose sin respuestas, todo empezaba a erosionar su confianza y al mismo tiempo alimentaba la necesidad de descubrir la verdad. El jueves, Marcos ya no esperaba grandes cambios, pero aún así repitió la misma ruta, como alguien que sigue un rastro sin saber a dónde lleva, pero incapaz de abandonarlo. Una vez más, no hubo movimientos extraños. Pedro, en cambio, parecía animado, comentando que probablemente ese sería el penúltimo día del aventón. Se rió diciendo que ya podía apoyar el pie y que el lunes seguramente volvería a manejar. Marcos solo sintió con un gesto discreto, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Fue entonces cuando, durante el trayecto, Pedro mencionó casualmente que el viernes sería el último día del aventón. Una frase simple, pero para Marcos sonó como un ultimátum silencioso. O descubría lo que necesitaba, o tal vez nunca más tendría la oportunidad. La tensión dentro de él aumentó todavía más. Aquella duda, que al principio parecía un pensamiento pasajero, se había convertido ahora en una obsesión silenciosa, en un deseo desesperado de respuestas. Marcos pasó el resto de ese día inquieto, luchando por concentrarse en el trabajo, cometiendo errores simples, respondiendo correos de manera mecánica, evitando incluso hablar con sus compañeros. El tiempo parecía arrastrarse cruelmente, como si cada segundo fuera una tortura, reforzando su impotencia frente a una situación que no había elegido vivir, pero de la que ya no podía escapar. Más que nunca, sabía que debía esperar hasta el viernes. Esa era su oportunidad, la última. Y aunque no sabía con exactitud qué encontraría, estaba decidido a enfrentarlo. El viernes, Laura salió de casa como siempre. Le dio un beso rápido, tomó las llaves del coche y se marchó. La escena era idéntica a decenas, quizás cientos de veces que se habían repetido a lo largo de los años. No parecía sospechar nada, sonrió levemente, se acomodó el cabello y siguió su camino. Marcos observó todo sin dejar que se notara la tormenta que se estaba formando dentro de él. Esperó 20 minutos, tomó sus llaves y salió, conduciendo directamente a la casa de Pedro, tal como había hecho en los días anteriores. Ese día, el trayecto pareció más corto, quizá por la ansiedad que lo devoraba o por la intensa necesidad de poner fin a aquella duda.
Se estacionó en el mismo lugar y entonces notó que el coche de Laura estaba aparcado al otro lado de la calle, exactamente en el mismo sitio que antes, como si formara parte de una coreografía ensayada. El pecho de Marcos se apretó, sus dedos se aferraron con fuerza al volante mientras respiraba hondo, tratando de mantener el control sobre sí mismo, sobre lo que pudiera ocurrir después. Los minutos pasaban lentamente. Permaneció allí, en silencio, observando, con los ojos fijos en la entrada de aquella casa que, hasta hacía pocos días, no era más que un edificio sin importancia. Pero ahora ese lugar representaba todo lo que necesitaba saber. El tiempo siguió su curso sin que nada ocurriera hasta que, de pronto, la puerta se abrió y Laura apareció. Salió como la vez anterior, apresurada, discreta, pero esta vez no estaba sola. A su lado caminaba un hombre que Marcos nunca había visto antes. Ese hombre se acercó y colocó la mano en su cintura con una intimidad que no se construye en días ni semanas, sino que revela años de historia, o al menos una conexión fuerte. Caminaron juntos hasta el coche de Laura y, antes de que ella subiera, se besaron. No fue un beso rápido ni un gesto tímido. Fue un beso cargado de deseo, propio de alguien envuelto en algo más que un encuentro casual. Marcos sintió que el estómago se le revolvía. Por un momento, su respiración se cortó como si el aire se negara a entrar. Las manos comenzaron a sudarle y los pensamientos chocaban unos con otros, pero no dejó que la desesperación lo dominara. Sujetó con firmeza su teléfono y, con las manos temblorosas, grabó la escena. Necesitaba pruebas, no como venganza, sino como la única evidencia concreta de que no estaba imaginando nada. Laura subió al coche y se marchó, mientras el hombre permanecía en la acera, observándola alejarse con una sonrisa satisfecha. Marcos se quedó inmóvil, congelado, procesando lo que acababa de presenciar. Cada segundo de aquella escena parecía grabado en su memoria, como si nunca fuera a desvanecerse. Lo que más lo destrozaba no era el beso en sí, sino darse cuenta de que Laura tenía una vida oculta, una historia paralela cuya existencia él jamás había sospechado. Una rutina cuidadosamente construida para parecer normal, pero ahora mostrando su verdadero rostro de manera cruda e implacable. En ese momento, Pedro salió de la casa, apoyándose ligeramente contra la pared antes de caminar con dificultad hacia el auto de Marcos. Abrió la puerta del pasajero y se subió, agradeciéndole como siempre por el viaje. Marcos solo sintió, incapaz de ocultar por completo el estado de shock en el que se encontraba. Condujo en silencio mientras Pedro hablaba sobre el fin de la necesidad del transporte, sobre cómo se estaba recuperando y sobre los planes de volver a conducir la semana siguiente. Marcos escuchaba las palabras de Pedro, pero en ese momento no tenían sentido, apenas distinguía la voz de su jefe porque su mente estaba atrapada en la imagen de Laura en los brazos de otro hombre en una mañana de viernes, como si fuera lo más natural del mundo. El camino parecía largo, y cada kilómetro recorrido solo reforzaba la certeza de que su vida, hasta entonces tan predecible, había cambiado para siempre. Marcos seguía conduciendo, pero por dentro todo ya estaba paralizado. Lo que más dolía no era la infidelidad en sí, sino darse cuenta de que Laura había podido sonreír, salir de casa cada día con ese mismo beso mecánico mientras ocultaba algo tan profundo. Él, que siempre había creído en la confianza y en la rutina, ahora se enfrentaba a la más dura realidad. El amor a menudo se deshilacha en silencio, en pequeños gestos que parecen inocentes, pero que esconden verdades capaces de destruir años de historia. Esa noche, Marcos llegó a casa antes que Laura, algo que rara vez sucedía. Pasó todo el día rumiando lo que había visto, con el video aún fresco en su teléfono. La imagen de Laura besando a otro hombre se le clavaba en la mente como una herida que no podía ni quería ignorar. Sabía que sería una de las conversaciones más difíciles de su vida, pero también tenía la certeza de que tenía que ocurrir. Entró en la casa con pasos firmes, se sentó en el sofá y esperó, inseguro de cómo conducir la situación. No había guión, ni fórmula para confrontar a alguien con una evidencia tan clara. Horas después, Laura llegó como si fuera un viernes cualquiera. Abrió la puerta, dejó su bolso en el mismo lugar de siempre y se dirigió hacia Marcos con esa sonrisa automática, esperando un comentario banal sobre el día o, como mucho, una invitación a cenar. Él la observó unos segundos, sintiendo el dolor presionar aún más fuerte en su pecho, y luego, sin rodeos, le pidió que se sentara. El tono de su voz la hizo detenerse, dándose cuenta de que algo extraño flotaba en el aire, algo que interrumpía cualquier intento de aparentar normalidad. Marcos sacó su teléfono, abrió el video y lo reprodujo frente a ella sin decir una palabra. Laura primero miró con curiosidad, luego con asombro, hasta que al verse a sí misma en la pantalla besando al otro hombre,
todo su cuerpo pareció perder fuerza. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar compulsivamente, incapaz de decir nada, incapaz de negar lo que estaba tan claramente visible allí, grabado, registrado, imposible de borrar. Marcos permaneció en silencio, dándole el tiempo que necesitaba para procesar lo que acababa de suceder, mientras por dentro se sentía completamente exhausto. Cuando finalmente logró respirar entre sollozos, Marcos habló directamente, pidiéndole que explicara todo sin rodeos, sin mentiras, sin justificaciones vacías. Laura se secó las lágrimas, trató de recomponerse y con voz temblorosa confesó. Dijo que el hombre era su exnovio, alguien con quien había vivido una historia intensa en su adolescencia, que luego se había ido de la ciudad y había desaparecido durante años, pero que recientemente había regresado, reavivando sentimientos que ella creía enterrados en el pasado. Ella admitió que en los últimos meses se había estado reuniendo con él, tratando de entender lo que todavía sentía, pero que nunca había tenido el valor de decir la verdad. Marcos escuchó cada palabra sin interrumpir, sin levantar la voz, pero sintiendo cada una como cuchillas atravesando su piel. No pidió detalles, ni quiso saber cuándo ni cómo había comenzado, porque en ese momento ya no importaba. Lo esencial se había dicho, ella lo había traicionado, mentido y construido una vida paralela mientras mantenía la apariencia de un matrimonio sólido. Cuando Laura terminó de hablar, Marcos se levantó con calma, fue al dormitorio y empezó a empacar sus maletas, tomando solo lo esencial, sin hacer un escándalo, sin discutir. Laura se quedó en la sala llorando, suplicándole que reconsiderara, diciendo que lo amaba y que eso no tenía que significar el fin. Marcos, con el corazón pesado, le respondió que necesitaba tiempo, que necesitaba alejarse para entender qué quería de su propia vida, pero que en ese momento lo único que podía hacer era irse. Tomó las maletas, cruzó la habitación sin mirar atrás y se marchó. Condujo hasta un hotel cercano, hizo el check, entró a la habitación y, apenas cerró la puerta, se sentó en la cama, respirando hondo, dejando que el agotamiento se apoderara de su cuerpo y mente. Al día siguiente, mientras desayunaba en el hotel, decidió que necesitaba contarle a alguien. Así que llamó a Pedro, cuya amistad se había fortalecido en los últimos días, y le contó lo sucedido. Lo llamó y le pidió encontrarse rápidamente. Pedro aceptó y, pocos minutos después, estaban frente a frente. Marcos le relató todo, desde el día en que vio a Laura salir de la casa hasta la grabación del beso y la confesión. Pedro permaneció en silencio un rato, escuchando atentamente con expresión seria. Luego respiró hondo y soltó la frase que Marcos nunca habría podido imaginar: el hombre con quien Laura se veía era su sobrino, que acababa de regresar a la ciudad tras años de viajes por el mundo. Marcos quedó paralizado al escuchar eso. Pedro explicó que el sobrino vivía exactamente en la casa frente a la suya, la misma donde Marcos había visto a Laura entrar y salir varias veces. Contó que, de hecho, había considerado contratar al joven en la empresa, pero que, dada la situación, por el bien de Marcos, desistiría. Se disculpó, diciendo que jamás podría haber imaginado que algo así ocurriera tan cerca y que se sentía mal por lo que Marcos estaba viviendo. Marcos solo le agradeció, incapaz de decir mucho, absorbiendo otra pieza de información que añadía aún más peso a todo lo que ya estaba experimentando. Se quedó unos minutos mirando a Pedro, pensando en cómo la vida puede jugar trucos increíbles, cómo todo puede cambiar de la noche a la mañana y cómo, a veces, las verdades más grandes surgen de encuentros cotidianos, como un simple viaje que nunca habría imaginado que cambiaría su historia para siempre. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia emocional para Marcos. Pasó los primeros días aislado en el hotel, saliendo solo por lo esencial, sin ganas de ver a nadie, evitando cualquier lugar que le recordara a Laura o a todo lo que habían construido juntos. El matrimonio, que hasta entonces parecía sólido, se desplomó como un castillo de naipes. La traición fue solo el golpe final de una serie de silencios, descuidos y mentiras que no había reconocido a tiempo. Por más que intentara entender cómo las cosas habían llegado a ese punto, la única conclusión que podía sacar era que, a veces, la vida se encarga de mostrarnos lo que evitamos ver. Laura envió algunos mensajes, intentó llamar, mandó notas de voz pidiendo una oportunidad para hablar en persona, pero Marcos prefirió mantener su distancia. Marcos sentía que no quedaba nada por decir. No después de todo lo que había visto, no después de la confesión. La imagen de Laura besando a otro hombre seguía invadiendo sus pensamientos en momentos de distracción, como un recuerdo insistente que se negaba a irse. Sabía que superar aquello sería un proceso largo, pero también comprendía que debía comenzar, aunque fuera lentamente, un paso a la vez. La separación era inevitable,
sin discusiones, sin dramatismos, solo un reconocimiento mutuo de que no tenía sentido continuar. Eventualmente, Laura se mudó de la casa que habían compartido y se fue a vivir con el hombre con el que había engañado a Marcos, nada menos que el sobrino de Pedro. La ironía de la situación parecía un guión mal escrito, una cruel coincidencia que nunca habría podido prever. Por un tiempo, Marcos pensó que tal vez ellos serían felices, que Laura había elegido un nuevo camino, y que, a pesar del dolor, él debería aceptarlo y seguir adelante. Pero, en menos de un mes, las noticias que le llegaron fueron completamente diferentes de lo que había imaginado. Laura, aquella misma mujer que parecía haber encontrado un nuevo amor, había sorprendido al sobrino de Pedro con otra mujer en el mismo vecindario, en una situación tan evidente como la que Marcos había grabado semanas antes. La traición se repetía, esta vez en contra de ella, y la relación que Laura creía sería su nueva oportunidad terminó rápida y humillantemente. Al escuchar aquello, Marcos sintió una extraña mezcla de emociones. No era alegría por la desgracia ajena, ni satisfacción por verla sufrir. Era más bien un alivio silencioso, como quien se da cuenta de que ciertas cosas en la vida ocurren no como castigo, sino como parte de un ciclo inevitable, un reflejo de las decisiones que cada persona toma. Nunca deseó venganza, pero la vida de alguna manera le mostró a Laura el mismo dolor que él había experimentado. Mientras tanto, Marcos continuó su camino. Se quedó temporalmente en el hotel hasta encontrar un pequeño apartamento donde comenzar de nuevo. Cambió algunos hábitos, reconectó con viejas amistades que había dejado de lado durante el matrimonio, y poco a poco reconstruyó su confianza en sí mismo. No se permitió caer en la trampa de generalizar el amor ni de creer que todos engañan. Al contrario, utilizó aquella experiencia para madurar y entender que, aunque no siempre podemos controlar lo que otros hacen, somos completamente responsables de cómo reaccionamos. Con el tiempo, se liberó del resentimiento, aceptó el pasado y comenzó a mirar al futuro con mayor ligereza. Ya no sentía enojo hacia Laura, ni rencor hacia Pedro ni nadie más involucrado en aquella situación. Comprendió que las decisiones de los demás les pertenecen y que su misión era cuidarse a sí mismo, avanzar y permitirse ser feliz nuevamente sin cargar con el peso de una historia que, aunque dolorosa, había marcado un antes y un después en su vida. La lección más grande que Marcos aprendió fue simple: cuando la verdad aparece, puede destruir lo que parecía inquebrantable, pero también abre espacio para que surja algo nuevo y más genuino, aunque al principio parezca imposible de creer. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.